Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor. Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario, ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Será difícil arrancar la maldad de tu alma. Comenzamos aquí Compartiendo Valores y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es psicodrama. Estamos con Carolina. Contanos de qué se trata. Bueno, vos sos psicóloga en principio. Sí, ¿qué tal? Saludo, gracias por la invitación. Soy psicóloga, primero me recibí de profesora de psicología en el Instituto Juan 23, hace muchos años ya, y después hice la licenciatura en psicología en La Plata. Ahí conocí gente que me comenzó a hablar sobre el psicodrama, porque a mí me gusta mucho el teatro, yo soy actriz de corazón. Y entre el teatro y la psicología me sugirieron que me informara y que averiguara sobre el psicodrama. Entonces empecé a preguntar un poco de qué se trataba. Yo estaba viviendo en La Plata en esa época, terminando la licenciatura en psicología. ¿Y tenías alguna experiencia en teatro? Tenía experiencia en teatro porque había empezado a hacer teatro con el gran Oscar Pascuaré, de acá de Bahía Blanca, sí. En la escuela primaria lo había tenido de maestro de teatro. Y la verdad es que siempre me había gustado y nunca paré. Desde los 8 o 9 años que empecé a hacer cosas de teatro, nunca dejé de hacerlo, siempre de manera informal, en talleres, en seminarios, acá y en Buenos Aires. Así que había... Ya tenías la vivencia del teatro. Sí, totalmente, y me encanta y me encantaba. Así que encontré como una articulación con el maestro Eduardo Tato Pavlovsky, fallecido ya hace unos años, que fue mi maestro de psicodrama en Buenos Aires, junto con otros maestros y maestras. Así que bueno, así fue como empecé. O sea, hiciste la carrera de psicología y posteriormente hiciste la capacitación en psicodrama. Exacto, terminé la carrera de psicología y la formación en psicodrama tenía una duración de 3 años. Era una formación que tenía... estaba destinada a que uno pudiera incorporar las distintas técnicas que ofrece el psicodrama y que además vos lo pudieras experimentar, porque lo que tiene el psicodrama es que, más allá de que hay material teórico y muchos autores que han escrito sobre el tema, es vivencial, hay que ponerle el cuerpo, hay que moverse, hay que jugar. Entonces, bueno, uno hacía la propia práctica de eso durante 3 años y después egresabas como psicodramatista, que es mi otro título no oficial, digamos, porque no está reconocido no está reconocido todavía como algo oficial, digamos, ¿sí? Más sí. Que, aunque yo les comentaba que la especialidad en psicodrama hace 2 años en la Universidad del Salvador en Buenos Aires se empezó con la CONEAUDIA se logró la resolución, pero eso es algo muy, muy nuevo. ¿Y cómo encontraste el campo laboral luego con el psicodrama? Bueno, la verdad que ha sido bastante... No sé si la palabra es difícil, pero remado en dulce de leche repostero, digo yo, como para una imagen, ¿no? Porque la ciudad de Bahía Blanca, yo igual soy una agradecida a la Universidad Nacional del Sur que me dio un espacio para empezar a hacer mis primeros pasos, pero la sociedad de Bahía, la cultura de Bahía, sí. Al ser algo un poco desconocido y tener un poco de prejuicio porque es una actividad que se hace de manera grupal y hay que poner el cuerpo, al principio... fue un poco como difícil irlo insertando, pero bueno, con el tiempo, por suerte, se han ido sumando muchas personas, muchos grupos y he estado en diferentes instituciones, ¿no? para irlo pudiendo desplegar. Cuando se habla de teatro, bueno, por allí se realiza por placer, porque a la gente le gusta y lo quiere desarrollar, pero si hablamos de psicodrama, en este caso que estamos hablando de una terapia. Bueno, es una buena pregunta para aclararlo, porque muchas veces hay como una confusión por 2 motivos. El primero porque el término psicodrama suena como algo dramático y que tiene que ver como con conflictos y que inevitablemente está relacionado con la terapia. En realidad, una de las aplicaciones del psicodrama es la terapéutica y la clínica.
pacientes o grupos de pacientes que pueden ser abordados desde el psicodrama. Pero además, el psicodrama tiene técnicas que permiten trabajar con instituciones y con cualquier grupo humano que quiera trabajar sobre la creatividad, la desinhibición y el juego. Digamos que cuando somos niños y niñas jugamos espontáneamente y está todo permitido además para los niños y niñas en relación al juego. En cambio en los adultos es como que empezamos a ponernos más acartonados, más serios, más rígidos, y el psicodrama lo que proponía, su creador fue Jacobo Levi Moreno, un rumano, en el año 1950 más o menos, y él lo que fomentaba era romper con lo que se llaman las conservas culturales, estas cosas tan por ahí estructuradas de las convenciones sociales, y permitirle a la gente volver a desplegar su imaginación, su creatividad, que todos la tenemos, solamente a veces hay que sacarla un poco afuera, y en ese sentido el psicodrama tiene técnicas específicas para jugar con el cuerpo, hacer diferentes actividades que ayudan a que las personas encontremos nuestro niño interior y podamos sacarlo a jugar y a empezar a recuperar la espontaneidad. Vos decías que agradeces a la universidad. ¿Qué espacio te dio en ese momento? A la Universidad Nacional del Sur estoy agradecida y estaré muy, por eso siempre me gusta decirlo, porque en el año 2000, cuando egreso del Centro de Psicodrama Psicoanalítico Grupal de Pavlovsky en Buenos Aires. Casi 20 años atrás. Exactamente, estoy celebrando que el año que viene cumplo mis 20 años con el psicodrama, así que espero poder hacer muchas actividades para difundirlo y seguirlo compartiendo. Y la universidad en ese año, en el 2000, noviembre del 2000, así que exactamente 19 años en este momento, lo que hizo fue darnos un espacio en la Secretaría de Extensión y Cultura para que con una compañera que se formó conmigo en ese momento pudiéramos difundirlo y empezar a ponerlo en práctica en Bahía Blanca. Hacemos una pausa y nos contás con más detalle cuál fue la actividad inicial en ese grupo que trabajaste seguramente. Hacemos la pausa. Bien. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Continuamos en Compartiendo Valores. Recordamos que este programa después lo podemos ver en nuestras redes sociales y seguimos hablando con Carolina. Nos contabas recién la primera experiencia que tuviste y que agradecías a la Universidad Nacional del Sur. Sí. ¿En qué consistió esa experiencia? ¿Cómo trabajaste? Bueno, en ese momento, que también la quiero mencionar, María del Carmen Vaquero era la secretaria de Extensión y Cultura y nos dio la posibilidad de que hiciéramos una prueba piloto, ¿no? Sin arancelar, abierta a la comunidad, una invitación a hacer un contacto, una aproximación con las técnicas del psicodrama. En ese sentido tuvimos una convocatoria enorme, Karina King era mi compañera en ese momento, y bueno, empezamos a hacer la experiencia y fue tuvimos tan buena respuesta, tan linda respuesta, que tuvimos la fortuna que al año siguiente nos permitieran formar parte de la Secretaría de Extensión otra vez, brindando talleres, y ahí no paramos hasta el año 2014, que desde el año 2000, como contaba anteriormente, dimos talleres todos los años, teníamos grupos de 20 a 22 horas, semanalmente a veces hasta había 2 grupos, y
Y las personas eran de todas las profesiones, porque aparte uno por ahí ¿Todos pensaba... estudiantes de distintas carreras? No, en realidad era abierto a la comunidad. Había estudiantes porque había un cupo para los estudiantes de la universidad para que se acercaran. Pero Sí. además había gente de toda la comunidad, aunque no fuera universitaria. Podía anotarse cualquier persona que estuviera interesada. Era algo de relación con la comunidad. Entonces de pronto venían profesiones inesperadas, ¿no? Porque uno por ahí pensaba que se iba a acercar a alguien más afín a lo artístico, Sí, o a la sí, educación sí, física, o al juego, o a la docencia. Pero hemos tenido ingenieros, profesiones que uno por ahí asocia con ciencias más duras. Que incorporaban otra faceta a su profesión. Y bárbaro, porque venían como a aflojarse, a jugar, a estar con otros y con otras, y a construir juntos redes, ¿no? Para poder mirarnos a los ojos y encontrarnos, y bueno, un montón de objetivos y propuestas que tiene implícitas el psicodrama, que están muy buenas y que me parece que es lo que siempre me apasionó y me sigue ocurriendo, ¿no? Lo mismo. ¿Y eso lo hiciste hasta el 2014? En la universidad hasta el 2014, pero también, por ejemplo, en el Colegio de Psicólogos estuve por 3 años dando entrenamiento y técnicas de psicodrama a colegas que venían a formarse y otras personas que no eran colegas que también se incluían en esta formación del colegio, donde yo lo que hacía era como impartir docencia, como capacitación, para que otros pudieran usar las técnicas con los grupos con los que trabajaban. En caso de docentes, por ejemplo, podían utilizarlos con sus alumnos o con sus estudiantes. Yo soy profesora y utilizo a veces las técnicas con mis estudiantes. Y después también estuve en instituciones que me han convocado, me han llamado. Lazos, la Fundación Lazos, que Daniela Saporito siempre generosamente me ha invitado. De personas con discapacidad. Exactamente, a trabajar en los centros de formación laboral, o en escuelas. Una vez de una escuela había un conflicto institucional entre algunos actores de la comunidad educativa, y el psicodrama también sirve para eso, como para hacer una evaluación de lo que está pasando a nivel grupal, y en función de eso ver qué herramientas o qué devolución uno puede dar a la institución para que mejore, o para ver qué está pasando en el grupo. Qué interesante, vos decías que estuviste en el Colegio de Psicólogos. Yo creo que para un psicólogo es un complemento interesante de este trabajo, pensando que a veces se trabaja en grupos si estás en una institución. Conozco instituciones donde los psicólogos trabajan con grupos de niños, por ejemplo. Exactamente. Debe ser un aporte interesante de contar con estas herramientas, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo, porque nosotros, por ejemplo, ahora, nosotros mismos en este momento estamos conversando y utilizamos solo un aspecto que es el verbal, ¿no es cierto? Estamos hablando. Sí. El psicodrama lo que hace es, y el sociodrama y el teatro espontáneo, que también son otras derivaciones con las que trabajo, pero el psicodrama en sí mismo permite ponerle el cuerpo también, las emociones. Lo que hace el psicodrama es poner las emociones en acción y movilizar, porque el psicodrama en realidad lo que significa es emociones en acción, y es justamente para desdramatizar, no para dramatizar más. Entonces lo que permite es que poniendo el cuerpo, jugando con otros y trabajando en interacción con los demás, aparecen otras cuestiones que a veces cuando estamos solamente sentados y conversando es como que la mente está trabajando nada más, ¿no? Y como que queda como disociado el ser humano de otras áreas que son tan importantes como la mente, ¿no? Que son las emociones, que son las cuestiones corporales. Nosotros tenemos registros, piensen que recién a los 2 años y medio, 3, que se establece el lenguaje, hasta ese momento hay un montón de registros emocionales que son en el cuerpo, porque todavía no hablamos. Entonces eso también queda grabado, quedan huellas. Entonces todo eso el psicodrama lo saca a flote, lo trabaja, y si no es terapéutico y aparece mucha angustia o mucho malestar de parte de alguien, uno ahí, como yo soy psicóloga, en el grupo que no es terapéutico, le puedo sugerir, puedo ayudar y orientar a esa persona a que consulte si hace falta, o en un grupo terapéutico con técnicas de psicodrama si existe, ¿no? Pero digo, aunque no sea terapéutico, igual es algo que moviliza, ¿no? Cuestiones personales y colectivas que preocupan o que angustian. Por lo que vos dijiste, como que se desprenden otras ramas, hablaste de sociograma. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el creador del psicodrama
antes de crear el psicodrama como construcción, digamos, como método, probaba cosas porque tenía como una especie de teatro en Estados Unidos, con luces, con escenario, y el público lo que hacía era, en vez de como en el teatro, un personaje inventado, contaba cosas reales de su vida. Entonces empezó a utilizarlo porque empezó a ver que recrear escenas reales de la vida de las personas les generaba mucho alivio. Pero bueno, el sociodrama y el teatro espontáneo son dos grandes métodos también que se utilizaron para trabajar cuestiones colectivas y cuestiones individuales. Hacemos una pausa y vamos al último segmento, que está interesante todo lo que estás contando y evidentemente vamos a aprender todos un poco. Muchísimas gracias. Imprenta Pinilla, Industria Gráfica. Servicios profesionales. Roca 24, teléfono 0291-455-4304. Preti, un paso más adelante. Cermat es una historia de energía que se sigue escribiendo. Son más de 50 años de compromiso, constancia e innovación que nos han permitido evolucionar de la mano de un equipo a la altura de las necesidades del mercado, con innovación de punta en procesos y maquinarias de clase mundial. Nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes gracias a la calidad de nuestros productos. Somos Cermat. Energía siempre. Cuando andás en moto, ¿pensás en lo importante que es usar el casco? En un accidente, la cabeza es la parte del cuerpo que más puede golpearse y se sufren daños irreparables. En la mayoría de los accidentes, el casco sale volando. Ajustalo. Si lo tenés mal colocado, es casi como no tenerlo puesto. Usá. Y ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores. Seguimos hablando de psicodrama con Carolina. Bueno, estuvimos hablando de psicodrama, de sociograma, de teatro espontáneo, algo así lo denominabas, ¿no? Sí. Qué interesante, que cuántas posibilidades hay. ¿Y en forma individual se puede trabajar también con una persona? Sí, perfectamente. Se denomina psicodrama bipersonal. Y muchas de las bipersonal. Bipersonal, claro, de dos personas. De dos personas. Y muchas de las técnicas que se utilizan en grupos, lo que se hace es reemplazar con un almohadón, con una silla, con un sillón, y se hacen distintos juegos y movimientos que permiten que el terapeuta que tiene formación en psicodrama pueda hacer inversión de roles. Por ejemplo, si nosotros dos en este momento estuviéramos en un consultorio y vos fueras mi paciente, yo te podría decir que hagas, suponete que vos me estás contando una situación que te preocupa con una persona en particular. Sí, sí, entonces, podemos hacer una inversión de roles para que vos te sientes en una silla y yo te digo, bueno, ahora vos sos esa persona. ¿Qué te estaría diciendo? ¿No? Entonces haces como técnicas y es muy dinámico, porque lo que genera es que, en el caso de esa técnica, que hay muchas más, te pongas, como uno dice, en los pantalones del otro, o te pongas en los zapatos de la otra persona y veas qué te pasa en su lugar y después vuelvas al tuyo y le puedas decir algo, como que se hacen como distintas formas y posibilidades de revisar cuestiones desde otro punto de vista. De allí lo de bipersonal, pues si uno en principio diría es un trabajo unipersonal, pero es entre el terapeuta y... Y por eso es bipersonal, porque es entre el terapeuta y el paciente. Claro, el trabajo, digamos, de intervención o de abordaje. Después además aparecen un montón de otras personas que trae el paciente cuando va relatando imaginariamente, ¿no? Aparecen, digo, porque al empezar a hablar de sus hijos, de su pareja o de su compañero de trabajo, de alguna manera son personajes que entran al consultorio y se trabajan con estas técnicas que comentaba para poder ayudar a resolver de alguna manera o a poder analizar desde otros puntos de vista lo que le esté pasando. ¿Y ahora qué estás haciendo en este momento? Y ahora, bueno, justo comentábamos esto de que estoy cumpliendo los 20 años con el psicodrama. La verdad que es algo que en algunos momentos fue muy duro sostener
y he pensado hasta en abandonarlo y seguí, así que la idea es que el año que viene, que cumplo los 20 años como simbólicamente, tratar de tener muchas actividades para ofrecer y para compartir de manera particular en espacios que yo por ahí alquilo y genero talleres o invito a maestros que me han formado a que vengan y den un taller también. Y después seguir haciendo mi trabajo como hago habitualmente, que es, yo trabajo también como profesora orientadora en el Departamento de Orientación Educacional de las escuelas medias de la Universidad del Sur. Entonces, muchas veces hay actividades institucionales con docentes o con estudiantes y aprovecho las técnicas del psicodrama y les escapará aprovechar el psicodrama para... Siempre, claro, siempre que puedo, ¿no? Siempre que veo que puedo meterme en alguna endija para ofrecerlo, para compartirlo, lo hago porque sé que la gente que lo vivencia, lo disfruta, se siente bien en esta época tan de los teléfonos y de las plataformas y de la cuestión virtual, que está buenísima, pero que también a veces nos vamos como desacostumbrando al contacto corporal o estar más cerca. Bueno, otra forma de encontrarnos, ¿no? Que sea relacionarse mano a mano. Exactamente, cara a cara, mano a mano, y bueno, entonces esto es un dispositivo que siempre viene bien para esas cosas. Y cuando hablas de talleres, ¿en qué consiste el taller? ¿Cuánto tiempo te lleva realizar un taller de psicoterapia, psicodrama? Un taller de psicodrama tiene como fases, como etapas. La primera etapa generalmente son 2 horas, 1 hora y media, depende cuál sea la convocatoria, ¿no? Pero muchas veces hay como una primera parte en la que hay un caldeamiento, se llama, o warming up, que es un momento como de entrar en calor, como sería para la actividad física el calentamiento, la entrada en calor. Bueno, esto de esta manera es como poder desconectar de las cosas que uno trae de afuera y conectar con el espacio en el que uno está. Entonces, a través de juegos y de consignas que voy dando, hacemos el caldeamiento. Después una segunda etapa, que es como la central, donde hay juegos específicos de acuerdo al objetivo que yo tenga, o que el grupo esté demandando y pidiendo trabajar. Por ejemplo, no sé, si es un grupo que va a trabajar violencia de género con el psicodrama, se hacen determinadas actividades o juegos que estén relacionados con irnos acercando a esa temática. Y después un cierre que se llama sharing o compartir, donde vemos, bueno, qué nos pasó, cómo nos sentimos, cómo llegamos al taller y cómo nos vamos, y escenas individuales o grupales. Las escenas son como el plato fuerte o el alma del psicodrama. Escena significa que esto que yo te comentaba hace un rato, si hay alguna situación institucional que se quiera trabajar sobre violencia, por ejemplo, bueno, alguien quiere relatar alguna situación y esa situación se pone en el cuerpo y se dramatiza, se representa. Y a partir de determinadas técnicas se va desarrollando la escena, desplegando, y bueno, yo la voy coordinando, dirigiendo. Y de ahí sacan conclusiones y comentarios e intercambios. O sea que el trabajo de la evaluación es muy importante posterior a un taller. Es muy importante, es la etapa final y muy importante porque hay algo que se llama multiplicación también. Multiplicación dramática, que significa que todos los que participamos del grupo, más protagonistas o más secundarios, que todos podamos como decir cómo nos quedamos, qué nos pasó, cómo nos afectó, qué sentimos. Digamos, generalmente no se termina hasta que todos no hayan podido decir lo que sienten o lo que hayan vivenciado. Cuando hablabas yo me imaginé de personas ya adultas o jóvenes, pero también los chicos se trabaja con niños, se trabaja con adolescentes. Bueno, el psicodrama se inicia en la Argentina con niños en un hospital, que mi maestro se inició ahí. Así que se puede trabajar con todas las etapas, la infancia, la adolescencia, la adultez mayor, así que hay que ajustarlo nomás, adaptarlo y se puede trabajar. Qué lindo, Carolina, todo lo que has contado. Evidentemente hemos aprendido mucho, me incluyo, y eso es importante y un poco la meta de este programa. Te agradecemos la participación, Carolina. Y yo muchísimas gracias de corazón, porque poder compartir lo que amo y ser escuchada de esta forma, les agradezco a ustedes la invitación. A todos ustedes les deseamos lo mejor para esta Nochebuena, para esta Navidad, que lo pasen en familia y lo mejor posible. Lo bueno y lo malo se confunden y es humano
no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré.